el Señor, como dije, buscaba siempre lugares solitarios, desérticos, ¿para qué? Para estar a sola con su Padre y hablar con Él. Y pasaba noches enteras orando al Padre, sobre todo cuando tenía que hacer cosas decisivas en su vida, como por ejemplo fue elegir sus 12 discípulos. Si ustedes leen el Evangelio, el Señor pasó toda la noche orando. Y nosotros a veces somos flojitos cuando somos mucho más débiles que el Señor. Necesitamos mucho ser más fortalecidos de lo que era Él. Pero Él nos da el ejemplo, un hombre que nunca pecó, que fue un hombre perfecto, que estaba en constante comunión con el Padre, pero sin embargo reconocía en ese momento su debilidad de hombre y se alejaba constantemente a buscar lugares solitarios para buscar a su Padre, para recibir de Él, no para decirle al Padre lo que el Padre tenía que hacer. ¿A usted le parece que el Padre no sabe lo que? Por supuesto, el Padre sabía al milímetro lo que el Señor Jesús tenía que hacer. Por eso Él estaba constantemente sintonizado con el Padre. Entonces, nosotros somos al revés, nosotros vamos y le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Hermano, está mal. Créame, usted tiene que escuchar, como le dijo el Señor a Marta, Marta, tienes muchos afanes, ¿no es cierto? Muchos deseos de hacer, eso veríamos el miércoles con los hermanos. La prioridad máxima en nuestras vidas es escuchar, no el hablar. Escuchar al Señor. Pero no escucharlo como escucho la radio, como escucho música o a un periodista que está hablando en la radio. Escucharlo atentamente para saber lo que Él quiere de mí, para poder obedecerlo, porque específicamente, cada uno de nosotros, Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros, que por supuesto puede ser completamente distinto, pero tiene que rendir un proceso conjunto dentro de su iglesia para edificación y gloria del nombre del Señor. Eso es todo lo que cada uno de nosotros debe buscar o hacer. Entonces, hay varios ejemplos en la Escritura. Por ejemplo, uno es, si quieren buscarlo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 16, donde habla de esto, que el Señor se retiraba o buscaba lugares solitarios para orar al Padre. En Lucas capítulo 5, verso 16, dice... Empecemos a leer el verso 15. Dice, pero su fama, la fama de Jesús, se extendía más y más. Era por supuesto, los milagros, señales que hacía el Señor eran tan famosas, tan poderosas, que la fama de Él se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle. O sea que, imagínense, era como un famoso personaje de hoy en día, que ahora lo persiguen los periodistas, pero antes la gente lo perseguía al Señor. Era difícil para Él estar a sola con el Padre. Y sin duda es difícil para nosotros, sin duda, estar a sola con el Padre. No es fácil, porque vivimos en un mundo lleno de actividad, lleno de convulsiones, estamos siempre enchufados con algo. Pero, dice el verso 15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero, Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Se dan cuenta? No sé si lo es para usted, para mí es una gran enseñanza. Porque tengo que aprender de mi Señor, a ser como era Él. Bueno, acá tiene un buen ejemplo, sobre todo para esta época. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35, dice algo muy parecido. Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, que habla de Jesús, ¿no? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Y bueno, miren, dice el verso 36, y lo buscó Simón, o sea Pedro, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Tenía una clara dirección del Padre, ¿se da cuenta? Por eso él se levantó tempranito, antes que los demás, sin duda, y buscó al Padre, para saber lo que ese día en particular tenía que hacer. Por eso el Señor tenía las cosas claras, constantemente. Y a veces nosotros no la tenemos así, tenemos dudas de cuál es la voluntad de Dios para mí, específicamente. Bueno, busquémoslo en este tiempo para saberlo. Otra cosa interesante de todo esto es que por un pequeño video que mandó la hermana Blanca, no sé si tal vez todos lo han visto, es un muchacho que habla y le da las gracias al coronavirus, ¿no? Pero yo creo que tenemos que darle gracias a Dios, no al coronavirus. Claro, pero está bien hecho el video, o sea, claro, al final habla de Dios. Pero, o sea, todos se tragan la píldora hasta el final y después al final se lo dice. Pero para nosotros no hace falta que nos doblen la píldora, como se dice en mi país. Podemos decir la verdad. Y la verdad escritural es que, como dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, un famoso pasaje de la Escritura que debemos aprender de memoria, hermanos, porque es un mandamiento del Señor para nosotros. Es un mandamiento hermoso, que no digo que sea fácil, no, a mí no me resulta fácil, no sé usted. ¿Qué dice? 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Hay una serie de recomendaciones. Primero es, verso 16, estad siempre gozosos. ¿Resulta fácil usted estar siempre gozoso? Orad sin cesar. Y acá viene, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si entendemos esto, estas simples 3 instrucciones, después dice, por supuesto, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y después viene la gran promesa, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esta es una tremenda promesa, hermanos. No es mi esfuerzo el que va a lograr esto. Yo no, por más que me esfuerzo, yo no puedo orar sin cesar, ni estar siempre gozoso, ni dar gracias a Dios por todo. Pero para eso vino el Espíritu a mí. Si yo me rindo a la voluntad de Dios y le digo honestamente al Señor, Señor, a mí me resulta muy difícil dar gracias a Dios, darte gracias a ti por todo lo que pasa. Porque el coronavirus no parece ser algo muy atractivo. ¿Quién le va a dar gracias? No solamente nosotros que entendemos esta verdad, pero la vivimos, aunque yo la puedo entender intelectualmente y no vivirla, cuidado. Porque la forma de vivirla es obedecer al Señor, en fe. Y después viene el gozo. Después de la obediencia, siempre, el Señor premia con el gozo. Os es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que dé gracias a Dios en todo. Obtengáis las promesas. Y la promesa de Dios, ya ven lo que es. El mismo Dios de paz nos va a santificar por completo. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Porque voy a estar lleno del Señor. Ahora, si yo estoy dudoso, si yo estoy dudando de obedecer a Dios en lo que me manda, ¿sabe lo que va a pasar? Que me voy a perder toda esta bendición. Y es triste, el Señor no se agrada en no darnos ciertas cosas que Él quiere darnos. Por eso digo que cada uno con nosotros en estos días busquemos al Señor para ver qué es lo que Él tiene
para cada uno de nosotros. No para ahora ya para la iglesia, sino para mí, como siervo de Dios, como hijo de Dios, como, ¿no es cierto?, un instrumento que Dios quiere usar para su honra y gloria. Como dije, también hay, además de esto, una carta de la Uniting Church diciendo la importancia de actuar tempranamente para beneficiar no solamente a nosotros, sino a la sociedad entera, ¿no es cierto? Entonces ellos recomiendan que no deberíamos seguir reuniéndonos. ¿Se acuerdan que hay una escritura en el libro de Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre, sino exhortaos. Sobre todo cuando veis que... Pero este es algo distinto. No deberíamos estar reuniéndonos en personas en ninguna reunión de personas, por supuesto. Y después dice, tenemos una responsabilidad para los demás, no solamente para nosotros, sino sobre todo para los demás. Y por eso yo creo que esa es la principal razón por la cual estamos haciendo esto. Sabemos que el virus se va a seguir esparciendo, no va a ser, es como un tren que se pone en marcha, ¿no es cierto? Para detenerlo llevan kilómetros, no es como un vehículo pequeño que uno lo frena en pocos metros. Un tren cuando agarra velocidad, bueno, esto es como un tren que se puso en movimiento. Va a llevar tiempo en detenerlo. Así que por eso tenemos que pensar en nuestra responsabilidad hacia los demás, hacia los que nos rodean, y en no reunirnos vamos a reducir la posibilidad que el virus se esparza. Esa es la principal razón. Entre la sociedad y aplastar la curva de crecimiento. Eso es lo primero que se tiene que lograr. Porque siempre hay una curva exponencial que crece tremendamente. En todos los países pasa lo mismo. Y después cuando cortan y empiezan a cambiar las leyes para que la gente, poner restricciones, digamos así, para juntarse, etc. Ahí empieza la curva a descender. Pero el descenso es lento. Entonces, cuanto más rápido lo hagamos, es mejor para que esto ocurra y podamos, con la ayuda y la gracia del Señor, volver a la normalidad de esta tierra, ¿no? O sea, así que también dice que anticipan ellos el Congreso de la Uniting Church. Dice, anticipamos que las directivas del gobierno van a ser inminentes para restringir los encuentros de grupos y van a prohibir todos los mítines, todas las reuniones. O sea que ellos se ve que ya saben algo, por eso lo dicen. Así que ellos también dicen que animan a las personas a usar este tiempo como una oportunidad personal de reclusión y buscar a Dios, ¿no es cierto? Por supuesto vamos a poder usar los medios de comunicación que gracias a Dios no nos aíslan completamente, o sea, yo voy a tratar de mandarle prédicas o pensamientos, a lo mejor no van a ser tan largos, pero que sean más cortos y los puedan usar y puedan también ir recibiendo palabra, y depende de lo que está pasando también, como se suceden los acontecimientos. Así que esto, como digo, si alguien lo quiere leer, lo tengo yo acá, está con anuncios específicos, información de actualidad sobre el COVID-19 de la Uniting Church. Bueno, y ahora podemos dedicar un poco de tiempo a recibir algo del Señor para nosotros, aunque creo que ya con esto estamos hechos, ¿no es cierto? O sea, se me cayó la platilla. Vimos la semana pasada un poco la explicación de la parábola esta que explicó Jesús de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan?
Entonces, vimos esa parábola está en Mateo capítulo 25, del verso 1 al verso 13. Y vimos lo que significaba el aceite oculto de esas vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan que había 5 prudentes y 5 insensatas? Y vimos que el aceite oculto y extra de las 10 vírgenes, o de las 5 vírgenes, representan las intenciones del corazón de esas vírgenes, o de esas mujeres vírgenes, las cuales son evidenciadas a nosotros mismos, tan solo por nuestra conciencia. Y por eso es que es tremendamente importante que mantengamos un testimonio claro y limpio de nuestra propia conciencia. Vimos algunos pasajes bíblicos como 2 Corintios 1:12, donde dice bien clara la Escritura: nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, con vosotros. Y también otros pasajes como Romanos 2:15, donde dice que muestra la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Eso lo puso Dios en todos los corazones de todas las personas, aún de los incrédulos. Lo que pasa es que la conciencia, decíamos con los hermanos el día miércoles, les expliqué un poco más. ¿Se acuerda que yo hice una referencia como si fuera un detector de humo la conciencia, ¿no es cierto? O sea, cuando hay algo que peligra, la conciencia empieza a sonar. Y es para denotar dentro de mi vida, y es el Espíritu Santo que avisa a la conciencia de que hay algo que está mal, que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si yo soy responsivo a la conciencia, la conciencia me ayuda a entender lo que mi mente no puede entender, ¿no es cierto? Pero sí lo puede entender la conciencia. Por eso dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Quiere decir que si yo tengo una conciencia sensible a Dios, cuando la conciencia me acusa, esa conciencia me va a acusar, es como un juez dentro suyo. La conciencia lo va a acusar o lo va a defender. Si la conciencia lo declara culpable, mejor haga caso a lo que Dios le dice. Siempre es mejor hacer lo que Dios dice, pero lo que quiero decir es Dios tratando de decirme algo a mí, específicamente. ¿Podría poner, hermanita, hay un gráfico de hace tal vez más de un año atrás, lo hemos visto, que habla y describe un poco estas cosas para ilustrarlas, ¿no es cierto? También en Romanos 9:1 dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que la conciencia nuestra y el Espíritu Santo obran conjuntamente? A veces esperamos que un ángel de Dios venga y nos diga algo, oír la voz de Dios, y no es así. Dios habla internamente en nuestros corazones, usando muy a menudo o casi constantemente nuestra conciencia. Y yo le explicaba a los hermanos que cuando yo vine al Señor, cuando cada uno de nosotros vinimos al Señor, nuestra conciencia era como una balanza rota, yo ponía 100 kilos de arriba de cosas malas en mi vida y la balanza ni se movía, la aguja. ¿Por qué? Porque tenía mi conciencia cauterizada, como dice la palabra, o corrompida, o como encallecida, endurecida. Pon de el tabernáculo y el hombre, por favor, hermano. Entonces, cuando vine al Señor, esa balanza recién empezó a moverse un poquitito. La aguja.
Hermano, esto es muy importante. Yo sé que a lo mejor puede resultar monótono, pesado, pero es tremendamente importante. Si ustedes entienden esto y lo aceptan en su vida, va a ser de tremenda bendición. Y espero que usen estas, por lo menos 2 semanas, para pensar en esto que van a ver ahora. Este es el tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo tenía 3 partes fundamentales: el patio externo, donde estaba el altar de bronce, el lavacro. Esto representa cuando venimos al Señor Jesús, nos ofrecemos a Él bajo arrepentimiento, Él nos limpia acá en el lavacro. Y bueno, podemos llegar a entrar con este velo que había acá primero. Todo esto era oculto. Lo único que era visible del tabernáculo era la primera parte, que es el patio exterior. Es como nuestro cuerpo. Lo único que se ve es el cuerpo físico. Ni mi alma ni mi espíritu están visibles para ustedes. Están dentro mío. El único que la ve es Dios. Y esto está representado. Y en ese texto de 2 Tesalonicenses que acabamos de leer, habla de eso: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Eso marca las 3 partes fundamentales de nuestro ser. Entonces, dentro estaba lo que eran los elementos para ministrar en el templo de Dios, que era el candelabro, que tenía que estar siempre lleno de aceite para que esto estuviera encendido delante de Dios. Y esto representa el Espíritu del Señor. El altar de incienso, que representa nuestras oraciones delante de Dios. Y esta es la mesa de los panes de la proposición, que representa la palabra del Señor. O sea, estas 3 cosas es nuestra vida ministerial después que venimos a Cristo. Todo esto es simbólico. Era el tabernáculo en el desierto, pero representa nuestra vida también de relación con Dios. Y dentro del lugar santísimo había separando un velo muy, muy grueso, mucho más grueso que esto, como ven, donde estaba la presencia de Dios, la Shequina, el arca del pacto, y eso era lo que... Y adentro del arca del pacto estaban las tablas de los 10 mandamientos y un poco de maná que el Señor le había mandado a Moisés guardar como un recordatorio que los había alimentado a ellos en todo el trayecto en el desierto con ese maná. Eso fue un milagro tremendo. Y el maná nuestro, ¿no es cierto?, es el pan de Dios, la palabra viva, la palabra del Señor, pero también es el Espíritu Santo. Fíjense que las 2 cosas están a la misma altura delante del tabernáculo para ministrar las cosas de Dios. Sin ninguna de estas cosas no podemos ministrar absolutamente nada de Dios. Y esto también es vital, nuestra constante oración. Por eso el Señor estaba constantemente buscando a su Padre para comunicarse con Él, para saber cuál era la voluntad. Es como nosotros, esos soldados que están constantemente conectados con la base para saber a dónde deben ir, qué deben hacer, si deben atacar, si deben quedarse, si deben esconderse. Constante la comunicación. Y en el lugar santísimo está, como dijimos, solo la presencia misma del Señor con esto, que en inglés se llama the mercy seat, o sea, el asiento de misericordia. Nosotros no lo llamamos así, sino que lo llamamos el propiciatorio, que quiere decir lo mismo, pero se entiende más porque aparentemente esto va a ser el trono del Señor, donde el Señor se va a sentar. Ustedes saben eso. Por eso que el arca nunca más se vio, que desapareció de la vista de los hombres. Pero no me quiero detener de ahí, así que vamos a seguir adelante, como siempre no anda esto. Cierto, no te lo di, ¿no? Otra vez me olvidé, con razón. Menos mal que hay una persona pensante acá. Pues dale un empujoncito tú a mano después, cuando le eches el fuel, el petróleo. Sí, pero por eso, muévelo así no perdemos el tiempo y no estamos
esperando eso. Sí. O sea, básicamente es eso, ¿no es cierto? En un gráfico. Tabernáculo de Dios, lugar santísimo, presencia de Dios, el velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo, y el patio exterior que, esto está todo descrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 30. Ahora, si pasas a la próxima, por favor. Yo la puedo manejar. Ven la similitud que hay con el cristiano, con nuestro ser. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, tenemos un alma que tiene 3 partes, e implica la mente, o nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero hay algo tremendamente importante dentro de mi alma, que es mi voluntad, lo cual la Biblia llama la carne. Y después está mi espíritu, donde vino a morar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios no está ni en mi alma ni en mi cuerpo, está dentro de mi cuerpo, está dentro mío, pero digamos está en el lugar más íntimo de mi ser, en mi espíritu. Y eso lo vemos, ahí está el pasaje, ¿no es cierto?, en 1 Tesalonicenses 5:23. Es este pasaje que acabamos de leer hace un rato. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las 3 partes: el espíritu, el alma, y empieza, fíjese, con el espíritu. Lo más importante de cada uno de nosotros no es el cuerpo, a lo cual cuidamos tanto, es nuestro espíritu. Después viene nuestra alma y después, último, nuestro cuerpo. Entonces, y Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. No solamente nuestro espíritu donde mora el Señor. Ahora, dale un empujoncito tú, por favor. Sí, falta otra. Hazla avanzar. Bueno, ahí hay otra cita en Juan 1:14, que es el Evangelio de Juan 1:14, que ilustra un poco esto que estamos hablando. Cuando el Señor vino a la tierra, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Cuando dice la Biblia y habitó entre nosotros, lo que está, la traducción literal es hizo tabernáculo entre nosotros. O sea, el tabernáculo es el lugar de la habitación de Dios, donde mora Dios. Y cuando vino Jesús a esta tierra, Él habitó, era Dios habitando, por ejemplo, Emanuel significa eso, literalmente, Dios con nosotros. Dios haciendo tabernáculo en medio nuestro. Y eso era un poco un puntapié inicial de lo que iba a pasar cuando el Señor enviara al Espíritu a vivir en nosotros, ¿no es cierto? Que se acuerdan que el Señor le prometió a sus discípulos. Así que, nuevamente, todo esto es el tabernáculo, entonces, viviente, somos nosotros. Cada uno de nosotros es un tabernáculo viviente si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Este es el elemento fundamental. Entonces, ¿dónde encontramos esto? En 2 Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 5. Y dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, habla de mi cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos,
porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuevamente vuelvo a usar la palabra tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, quiere decir que no quisiéramos morir, sino revestidos de la vida de Cristo. Bueno, de un hecho lo hemos sido, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu es como un anticipo de lo que vamos a recibir. Como dice 1 Juan, ¿no es cierto? Capítulo 3, o 4, 3. Somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, lo único es, lo sabemos en fe, pero no lo hemos visto plenamente. Por eso Dios nos da el arras, que es la promesa adquirida de lo que vamos a recibir, que es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Así que esto trata de ponerlo en el medio porque va a haber imágenes de los dos lados, a la derecha y a la izquierda. Por ahí está. Bueno, entonces, el mismo pensamiento o la misma gráfica, el cristiano, la vida del cristiano, dividida en tres partes: mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, el Espíritu de Dios dentro de mi espíritu, la voluntad que divide el alma del espíritu, las emociones también. Por eso es que cantamos y nos emocionamos. A veces confundimos espiritualidad con emocionalismo, y eso es muy común en todo cristiano. Pero por eso el Señor dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre no en emociones, en espíritu. Hasta ese momento Israel lo único que podía hacer es adorar a Dios con la mente y con las emociones, nada más. Nunca llegaba la cosa acá. Por eso es que adoraban al Señor con címbalos resonantes y arpas y salterios y esto y el otro, lo cual nosotros lo podemos seguir haciendo, no está mal, pero Dios ahora nos llama a algo más intenso: adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ahora voy a sacar esto porque no veo. Ahora me acuerdo de volverlo a poner ahí. Estos son los sentidos físicos, van a empezar a aparecer ahí, ¿no es cierto? Y lo primero que habla la palabra de Dios es mi oído, el sentido del oído. Y el oído, como dice Romano, puedes hacer clic a este, porque esto no lo hace. Ahí está, Romanos 10, 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No oír la radio, es oír la palabra de Dios. Y fíjense que no dice leer, dice oír la palabra de Dios. O sea que los cristianos, por ejemplo, del primer siglo y hasta el año prácticamente 1600, ningún cristiano tenía una Biblia en la casa para poder leer. La fe se transmitía por el oír y por algunos testimonios de los apóstoles y cartas que se escribían y algunos manuscritos que se pasaban por la iglesia, pero era fundamentalmente en base a testimonios de personas que habían sido regeneradas por el poder del Espíritu, que ahora tenían conciencias que esa balanza, como decía antes, empieza a funcionar y cada vez se torna más sensible a las cosas de Dios. Entonces, yo le decía a los hermanos el miércoles, cuando yo vine al Señor, mi conciencia era muy poco sensible. A lo mejor le tenía que poner 10 kilos de peso para que la aguja se moviera un poquito. Pero a medida que yo crezco en las cosas del Señor, lo que Dios quiere de mí y de ti es que nuestra conciencia sea cada vez más sensible a la guía del Espíritu Santo y más responsiva, al punto donde terminemos siendo como esas balanzas de alta precisión de los joyeros, la balanza o de los químicos, que para pesar elementos muy livianos
necesitan una balanza no para pesar cosas pesadas, lógicamente, sino una balanza absolutamente sensible, donde el más leve peso hace mover la aguja y registra cuál es el peso de ese elemento. Puede ser un gramo de oro. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo pesa en una balanza de un supermercado, por ejemplo? No lo va. Tiene que ser una balanza de alta precisión. Y así debe ser nuestra conciencia. Porque cuando el Señor nos muestra un pecado, si esa conciencia no está sensible a lo que me dice Dios, no pasa nada, hermano. Y si no pasa nada, no pasa nada. Usted puede escuchar palabras todo el día y no hacer efecto ninguno en su vida. Y eso el diablo es un experto. O sea, nos hace creer que llenándonos de prédica, nos santificamos así. Si la palabra no entra en mi espíritu, no pasa absolutamente nada. ¿Podés, a ver si yo puedo manejar ahora? Sí. Ok. Entonces, la fe viene por el oír, entra a mi cuerpo a través de mi oído, entra a mi alma, entiendo con la mente, hasta me emociona, como leímos el pasaje ese de Isaías que leyó el hermano, ¿cierto? Y aquí, como decía Abelardo, yo te sustentaré, siempre estaré contigo, yo te ayudo. Nos emociona, y está bien. Dios puso todos estos elementos en nosotros con un propósito de gloria. Pero esto, que es la palabra de Dios, como dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, habla su Biblia, por favor, ahí, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque ahí no se va a ver. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios es una espada de dos filos que divide el alma y el espíritu. Vuelvo a leer. En estas 2 semanas trate de entender este pasaje, no solamente con la mente, con el corazón. Dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Quiere decir que todo mi ser es traspasado con la palabra de Dios, si yo lo dejo. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? O sea, es lo mismo que hace con la ayuda de la conciencia. La conciencia da testimonio a mi espíritu de lo que dice la palabra de Dios es correcto y es verdad. Y que Dios tiene siempre razón y yo soy siempre el equivocado, no le quepa duda. En mi vida yo tengo esa experiencia. Siempre yo estuve equivocado. Dios estuvo siempre en lo correcto, siempre. Y hay cosas que yo todavía no entiendo porque Dios las dispuso de determinada forma, pero yo sé que si le hago caso a Dios, voy a recoger el beneficio. Y eso es solamente por experiencia. Cuando esto pasa, cuando yo dejo que la palabra de Dios pase mi voluntad, o sea, se da cuenta, esto es mi carne, esta división, este velo, es mi voluntad que, como vimos antes, se llama mi carne. Mi carne tiene que estar muerta, rendida al Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor antes de ir al Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahí el Señor, por eso el velo se rasgó. ¿Se acuerdan? Después que el Señor fue crucificado y dijo, consumado es, lo que sucedió es que el velo del templo, este velo, se rasgó. Significando esto, que fue el primer hombre que vivió en esta tierra, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Pero no el último día cuando fue a la cruz.
los 33 años y medio de la vida terrenal del Señor Jesús, aun cuando era un pequeño niño, Él aprendió a sujetarse a la voluntad del Padre. Hasta último momento. Y después dice el verso 3, si no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es? El Señor, ¿no es cierto? Entonces, acá viene lo que hemos estado hablando, por eso quise poner esto para ver si se entiende un poco más cuando hablamos de la conciencia. Ahí está, entre el espíritu y el alma, algo que llamamos conciencia. Es nuestra conciencia. Y esta conciencia, como hemos leído estos pasajes en Romanos capítulo 2, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos. Es como un juez. Ahí está una pequeña caricatura con un juez y un martillo para declararme culpable o inocente. Y cuando la conciencia me dicta sentencia de culpable, hermano, hágale caso. Porque es Dios hablando a través de esa conciencia. Y lo hace, por eso dice el libro de Romanos también, que es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y si ese proceso no pasa en nuestras vidas, nunca vamos a salir, nunca, de este lugar, el lugar santo. Nunca vamos a entrar en el lugar santísimo. Porque nuestra voluntad no está rendida a Dios. Esa es la razón. Para hacer su voluntad sobre la nuestra. Y después en Romanos capítulo 9, verso 1, verdad digo, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Me dice Daniel, estuviste mal. No tendrías que haber hablado de la forma que hablaste o haber hecho lo que tú hiciste. Tienes que pedir perdón. Tienes que arreglar cuenta con la persona que ofendiste o con la cual pecaste. Ahora, si yo soy duro de servir, como somos naturalmente todos, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a desoír la voz de la conciencia. Voy a seguir adelante y lamentablemente Dios sabe que me lo está diciendo a través de mi conciencia. Por eso Pablo decía que ha procurado con diligencia tener siempre una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, porque es el elemento que Dios utiliza, es el sensor, es la luz roja que se enciende en el tablero de nuestro corazón, con la cual Dios nos dice, hay algo que está mal, hay algo que tienes que arreglar. Así que es la conciencia, nuestra conciencia nos da testimonio en nuestro espíritu. Después vemos la vista, también la vista, si puedes hacerle clic a este pasaje de Lucas capítulo 11, verso 34 y 36, así no lo tienen que buscar ellos, es demasiado ancho. Bueno, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo o maligno, también el cuerpo está en tinieblas. Mira, pues no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Así que si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en tinieblas, serás todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. O sea que, y esto habla también de nuestra conciencia. Puedes salir de ahí, por favor. Pero se refiere al otro sentido, que es nuestra vista, cómo miramos las cosas, cómo juzgamos las cosas. Con la flechita para la derecha se va a escape, dale. Ahí está. Ok, el otro es el olfato. Bueno, eso lo habíamos visto, no quiero, si no se nos va a ir el tiempo. Y el otro es el tacto y el gusto. Todos los sentidos físicos nuestros
están reflejados en la palabra de Dios. Ahí tienen los pasajes. Yo le di este gráfico a muchos hermanos. Si lo quiere, yo se lo paso por email o le puede dar hasta el PowerPoint Presentation si la desea. Así que esto, como vimos, es nuestra carne. ¿Dónde está este pasaje? ¿Dónde saco yo que es mi carne? Bueno, vamos a Hebreos 10, 19, porque no creo que se vea ahí en la pantalla. Y este es un pasaje hermoso de la Escritura. Córrelo un poquito a ver si se ve el pasaje, hermanita, por favor. Dice, Hebreos 10, 19 al 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad, esta libertad que Dios nos da para entrar en el lugar santísimo, la voluntad de Dios es que entremos al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es, esto es, de su carne. ¿Se da cuenta? Esta carne, su voluntad, se rasgó. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros? No dijo que va a ser partido cuando iba a la cruz. Ya estaba partido el Señor. Y nosotros debemos estar partidos para hacer la voluntad de Él. Y la forma de partirnos es cuando opera o sucede esto en nuestras vidas, que escuchamos la palabra de Dios no la tomamos livianamente para llenar un espacio y sentirnos un poco mejor de lo que veníamos, porque sí, la palabra de Dios nos lava a lo mejor el alma y el cuerpo, pero el espíritu sigue cerrado a la palabra, porque no hemos obedecido la palabra. Como tomemos ese ejemplo de dar gracias a Dios por todo. Demos gracias a Dios por el coronavirus o virus. La reacción natural mía es no hacerlo, porque es algo que me rechazo. Pero en fe, ¿lo puedo hacer? ¿En fe? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirle, Señor, en fe voy a dar gracias. En fe. Y lo obedezco al Señor. Inmediatamente el Señor nos muestra su gracia excesiva y abundante cuando hacemos eso. Esas son pequeñas victorias. Eso es comprar aceite para el día que el Señor venga y estemos preparados, realmente robustecidos, creyéndole al Señor en todo lo que Él nos dice. Porque si no estamos listos, eso es tremendamente importante, porque el Señor dice en Mateo 24 que las cosas se van a poner tan mal sobre esta tierra que a causa de la maldad que hay alrededor nuestro, el amor de muchos de nosotros se va a enfriar. Y ese va a ser el problema más grande. Entonces, y como vemos en la epístola de Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos la gente tendrá una apariencia de piedad. Quiere decir que van a proclamar a Dios y van a decir que creen en Dios y van a hablar del Señor Jesús y de su sangre, pito y flauta, pero no están sus corazones rendidos a Él para hacer la voluntad de Él por sobre la suya propia. Y eso significa que su carne todavía está viva. Y el Señor en su bondad quiere que voluntariamente nosotros nos deshagamos de esa carne. La otra cosa importante es que la palabra del Señor, cuando sucede esto, que la espada de Dios hace división entre el alma y el espíritu, nos da revelación espiritual. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La única forma que yo puedo llegar a conocer verdaderamente a Dios es entrando en este proceso de obedecer, de que mi carne se rasgue, que la palabra de Dios penetre en mi espíritu y el Señor me dé, a raíz de esto, revelación espiritual, comprensión de lo que Él quiere. Aún de aquellas cosas que antes me resistía, que digo, ¿cómo puedo ser? Yo una vez le dije, Señor, ¿cómo te voy a dar gracias por todo lo que me pasa? No es apetecible darte gracias por una desgracia.
Creo que todos podemos decir lo mismo. Pero sin embargo el Señor dice, hazlo. Cuando lo hago, recojo el beneficio. El Señor me da revelación. Y la primera revelación que voy a recibir es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aún sobre la mía. Porque yo pienso que mi forma de ver, por eso dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que apóyate en Jehová. Porque mi prudencia es siempre errónea, equivocada, pero Dios tiene siempre razón. Así que esa es la cosa importante que nos da el Señor inmediatamente, revelación espiritual, a raíz de nuestra obediencia. Y eso es la revelación, ¿no es cierto? Cuando el velo se corre, así como se rompió ese velo en el lugar santísimo, ese velo de mi carne se va a quebrar por la palabra de Dios a través de, vez tras vez, negarme a mi voluntad, no sea hecha mi voluntad, como dijo Jesús, sino la tuya, Señor. El Señor, ¿sabe lo que va a hacer? Ahí me va a llenar del Espíritu Santo. Fíjese que antes el Espíritu Santo estaba gráficamente todavía, digamos, en realidad está en nuestro espíritu, siempre, o sea, en la parte más íntima nuestra. Pero el Señor nos llena de su Espíritu Santo. Y esto es algo también que a lo mejor hay un mandato del Señor, ¿no es cierto? En Efesios 5:18, ahí está a la izquierda, no lo ven, pero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Es como decir a las 5 vírgenes imprudentes, vírgenes, estén llenas del aceite del Señor. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que quiso decir el Señor a las 10 vírgenes. Sed llenos del Espíritu Santo, porque esto es lo que significa, ¿no es cierto? Cuando yo tengo el Espíritu acá, con el cual fui sellado para el día de la redención, y ahí hay una serie de pasajes que lo avalan, no sé si sabe, por ejemplo, no están ahí, pero en Efesios 1:3 dice la palabra de Dios, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellado. Algo sellado es algo que está casi encerrado. Está encerrado dentro de mi espíritu. Pero Dios lo quiere expandir a todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Nuevamente ese texto en Tesalonicenses. Esa es la voluntad de Dios, para mí y para ti. Cuando esto es como, yo dije una vez que es como una sidra que se descorcha, ¿no? Una botella de champán que se abre. El Espíritu nos llena, porque estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Ahora hay un precio que pagar para esto, negarnos a nuestra voluntad. No hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y el beneficio es tremendo, hermanos. Y sin esta obediencia a la palabra, nunca va a ocurrir. Puedes pasarte al otro lado si vemos lo que hay acá a la derecha, hermanito, por favor. Y hay una advertencia acá, en el libro de Hebreos también. 2 veces en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7 y el verso 8. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 3 de Hebreos, versos 7 y 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y habla del reposo del pueblo de Dios, si oyereis hoy su voz, ¿están escuchando la voz de Dios hablándole a su corazón, a su alma, a su espíritu? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de Dios de cuando Israel le tentó a Dios. ¿Por qué? Porque lo quisieron poner a prueba a Dios. Cuando Dios es el que nos pone a prueba a nosotros.
Y Dios se enojó con esos. ¿Se acuerdan que querían nombrar un caudillo que los volviera a Egipto? Entonces el Señor se disgustó y estuvieron dando vuelta en el desierto 40 años. Y hay muchos cristianos hoy en día dando vuelta en el desierto porque no han entrado al reposo del pueblo de Dios, porque no han dispuesto humillarse delante de Dios para que esta carne se quebrante. Esa es la verdad. El verso 8 del mismo pasaje dice también, no, esto ya lo vemos, 7, 8, el verso 15, perdón. Dice, nuevamente vuelve a decir, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y acá dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Claro. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No está ahí, estoy leyendo en Hebreos capítulo 3, verso 17. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pregunta. Claro. Y vimos, dice el verso 19, que no pudieron entrar a causa de incredulidad, no le creyeron a Dios. Y hoy nos puede pasar lo mismo a nosotros. Porque es un serio delito, ¿no? Decirme que soy un cristiano y no creerle a la palabra de Dios. Es muy serio para Dios. O sea, yo, como dice también el libro de Isaías, con los labios lo alabo, qué sé yo, pero mi corazón está lejos de él. No estoy dispuesto a obedecerlo. Eso es lo que quiere decir. Así que acerquémonos a Dios para que no tentarlo al Señor, porque lo estamos tentando al Señor. Y Él se puede llegar a disgustar, ¿no es cierto? Y también en el capítulo 4, verso 7, dice nuevamente la misma frase. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque esto está citando en Números capítulo 14 del 1 al 35. Pero, a ver. 4:7. El Salmo, perdón, 95 del 7 al 8. Es un salmo que está citando, un salmo escrito por el rey David. Así que si escuchan hoy la voz del Señor, espero que lo escuchen, hermanos. Y yo les pido, por favor, que sea esto específicamente en lo que piensan en todas estas 2 semanas. Dedíquense más a pensar, por eso, en buscar la voluntad de Dios para ustedes. Yo no le puedo decir a usted cuál es la voluntad de Dios para usted. Dios se la va a decir. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro, bueno, confíe, empiece a rendir su corazón realmente y completamente al Señor. Y Él le va a ir revelando. Pero eso es lo que más tenemos que hacer, pienso todos. Buscar lo que Dios quiere de nosotros. En esta época específica que nos toca vivir, que es un momento histórico de nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ups, me parece que o se terminó o sí, se terminó. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Para eso nos llamó. Al principio todos creemos y tenemos esta falsa idea de que Dios nos llamó porque éramos buenos y para bendecirnos. Ese fue uno de los grandes errores de Israel. Pensar que ellos eran el único pueblo de Dios. ¿No es cierto? Y Dios le tuvo que decir, miren, el Señor Jesús, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. Dios puede hacer cualquier cosa. Por eso es que nuestro sometimiento a Él tiene que ser incondicional, hermanos, total. Así que el Señor los bendiga. Nos mantenemos en contacto durante estas semanas.
Discúlpenme que les muestre esto con tanta intensidad. Pienso que para mí ha sido una clave tremenda para mi propia vida de relación con Dios. Nuestra espiritualidad no se mide por cuánto, ni siquiera por cuánto de la Biblia leemos. Yo puedo conocer la Biblia de tapa a tapa y no estar obedeciendo ni la 10ª parte de la Biblia. O sea que mi conocimiento de la Biblia es lo que obedezco de la palabra de Dios. Mi nivel espiritual no lo marca mi conocimiento intelectual de la palabra de Dios, lo marca mi carácter en obediencia a mi Dios. Si yo soy obediente al Señor, el Señor, como vimos en Efesios, nos da revelación espiritual. ¿Por qué? Porque ese velo se descorre. Eso quiere decir literalmente revelar, es un velo que se corre, que se abre, que desaparece, ya no está más el velo. Puedo entrar confiadamente, como dice ese texto en Hebreos, al lugar santísimo, por ese camino nuevo y vivo. Antes no existía ese camino. ¿Y quién lo abrió? Jesús, a través de su sangre y su carne, rindiéndose absolutamente por amor a nosotros. Y no lo hizo porque lo tenía que hacer, porque el Padre lo mandó y lo hizo a regañadientes. No, lo hizo de todo corazón, por amor a nosotros, hermanos. Exclusivamente. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor por el coronavirus y pedirle que Él nos ayude a enfrentar esta situación en victoria, hermanos. Yo voy a estar orando por mí mismo y por cada uno de ustedes para que el Señor los fortalezca en su ser interior por su Espíritu, para que Cristo pueda morar por la fe en sus corazones. Aunque nos parezca que sí, ya está morando. Bueno, a lo mejor no está morando con la intensidad que Él desea. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que la hagas tú clara a los corazones de mis hermanos, que los ayudes a ver, que les des revelación espiritual, que no sean solamente cosas que entienden en su mente, sino que puedan realmente llegar a lo más profundo de sus corazones, por el poder de tu Espíritu Santo obrando en ellos, en sus conciencias, revelándote a ti mismo, Señor, en sus vidas, como el único digno de ser creído, honrado, glorificado, obedecido. Gracias, Señor, por tu obediencia incondicional y absoluta al Padre. Gracias por tu constante búsqueda hacia Él y cómo nos dejaste ejemplo de eso a nosotros, que tantas veces que somos mucho más débiles que tú, nos creemos más fuertes porque nosotros buscamos mucho menos de la guía y dirección de nuestro Papito Celestial que lo que hacías tú. Yo lo reconozco en primer lugar, yo mismo. Por eso, Señor, ayúdanos en estos días a buscarte con intensidad, a buscarte de corazón. No para que nos digan lo que está mal, ni en mi esposa, ni en mis hijos, ni en mis hermanos, sino en mí, Señor. Muéstrame con esa luz esclarecedora que solo tú nos puedes brindar, esa luz que discierne los pensamientos y las intenciones ocultas de mi corazón, que sea revelando toda verdad en cada uno de nosotros. Y Señor, y que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas, y que nos podamos levantar como tu pueblo, un pueblo que busca glorificarte a ti, Señor, en esta tierra, en los tiempos que nos quedan, en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Encomendamos este flagelo del coronavirus, Señor. No entendemos cómo tú lo has permitido, pero te damos gracias en fe, Señor. Porque sin duda va a ser con un propósito de gloria para mí y para cada uno de mis hermanos. Confiamos en ti, Señor. No tememos lo que va a pasar, lo que va a venir, lo que nos puede llegar a pasar. Nuestras vidas están seguras, completamente rendidas a tus pies, Señor. Están en tus manos. Nosotros hemos sido comprados por precio. Nuestros cuerpos te pertenecen a ti, nuestra alma y nuestro espíritu. Guárdalos irreprensibles para tu venida, Señor.
y que podamos glorificarte a ti, Señor, hasta ese día que tú vengas en gloria a buscarnos, donde toda rodilla se va a doblar delante tuyo, donde toda lengua va a confesar que tú eres el Señor para la gloria de Dios el Padre, y que no nos avergoncemos en tu venida, como algunos se van a avergonzar porque estuvieron abocados a hacer otras cosas o no tenían suficiente de este aceite que tú buscas darnos en la obediencia. Ayúdanos, Señor, a diligentemente cada día desear y buscar ese aceite precioso que nos mantiene esa lámpara del Espíritu en nuestro ser, vivos y activos, diligentes y responsivos a todo lo que tú nos dices. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que esta es tu voluntad para nosotros, cada uno de nosotros, como tu pueblo, como tu iglesia, en este presente siglo que nos toca vivir. Acompaña a cada uno de mis hermanos, guárdalos en sus hogares, provee para todas sus necesidades. Te ruego también, Señor, por aquellos que por una cosa u otra van a estar afectados aún económicamente en esta situación, porque tal vez están trabajando part-time y no van a cobrar su sueldo completo y van a trabajar pocas horas o lo que sea. Tú sabes, Señor, pero te ruego que a nadie le falte, Padre, que tú proveas cada necesidad, pero sobre todo las necesidades espirituales que cada uno de mis hermanos tenemos juntos, yo también, acerca de ti, las emocionales también. Levántanos, fortalecen a aquellos que están caídos, debilitados, apocados, que no demos lugar al diablo a que nos divida, nos desuna, nos apoque o nos robe el gozo y la paz cuando tú nos mandas que estemos siempre gozosos, llenos del Espíritu Santo, dando gracias a ti por todo, orando en todo momento. Ayúdanos, Señor, a cumplir esto que es tu voluntad. Lo recibimos en fe y dándote la honra y la gloria a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.